Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto presentar un nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. El día de hoy nos acompaña como moderador el Dr. Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El Dr. Ramírez es médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School, una maestría en administración de hospitales y servicios de salud por la Universidad Cuauhtémoc, y un doctorado en administración por la Universidad IEXPRO. Les damos la más cordial bienvenida. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Justamente el día de hoy, 15 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil y justamente este tiene como tema más que nada concientizar, es decir, llevar a cabo información detallada sobre las medidas preventivas y los tratamientos que actualmente están llevando algunos pequeños. El Día Internacional del Cáncer Infantil es fundamental, sobre todo, unirnos como comunidad para crear esta conciencia y apoyar a los pequeños guerreros que enfrentan esta dura batalla. Cada niño merece una infancia llena de risas, juegos, sueños, pero algunos, desafortunadamente, este tipo de padecimientos interrumpe su camino. Hoy recordaremos que detrás de cada estadística hay un rostro, hay una familia y sobre todo hay una historia que contar. Y lo más importante es que existen médicos altamente calificados que nos pueden ayudar y orientar a hacer diagnósticos tempranos para mejorar las expectativas y la calidad de vida de estos pequeños. Y por eso, justamente el día de hoy contamos con la participación del doctor José Antonio León Espitia. El doctor es médico pediatra y oncólogo pediatra. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a este webinar. Muy bien, muchas gracias, doctor Guillermo, por la invitación y con mucho gusto de estar aquí en este día tan importante para todos nosotros. Muchas gracias, Doc. Sobre todo es algo muy interesante el hecho de que de manera temprana y oportuna existen signos y síntomas que nosotros como padres, como maestros, abuelos o familiares podemos identificar en los pequeños y sobre todo que nos ayudan mucho a llegar a un diagnóstico temprano para que ustedes puedan seguir adelante con ellos en este camino. Sí, por supuesto, y bueno, vamos a ahorita platicar un panorama general de eso. Muy bien, doctor, pues lo escuchamos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, pues buenas tardes. Agradezco nuevamente a todo el equipo de Médica Campestre por la invitación y por permitirnos este foro para platicar un poco con los papás principalmente y bueno, toda la gente que está alrededor de los niños para poder ayudarlos en los casos en los que se diagnostique o se detecte una enfermedad, algún tipo de cáncer, poderlo hacer de manera oportuna, ya que esto definitivamente es la clave para tener resultados alentadores. Bueno, algo muy importante que quiero mencionar es que de todo el cáncer que existe en el mundo, el 95% es de adultos y el 5% es de niños. Parecería como una cifra pequeña, ¿no? Y a lo mejor nos queda un poco la duda de por qué hay tantos recursos, por qué hay tantas campañas, por qué el tratamiento es gratuito para muchos de los niños también que tienen algún tipo de derechohabiencia, si no es tan común, ¿no? Si no es de las enfermedades comunes en pediatría. Y es que aquí lo que toma importancia pues es el impacto que hay en la vida productiva, ¿no? Un niño a lo mejor de 2 años que se enferma y que fallece desafortunadamente por cáncer, pues se pierden cerca de 75, 80 años de productividad para un país, por ejemplo, todo lo que podría hacer en cuanto a actividades en general. Entonces es cuando cuando lo vemos desde esa parte y todos los años que se pierden de vida de los niños que fallecen por cáncer, cuando vemos el verdadero impacto que tiene esta enfermedad en los niños. Algunos números para antes de empezar y más o menos plantearnos el panorama actual en el mundo. Se estima que hay más de 250,000 casos de cáncer infantil cada año en el mundo. Estamos hablando de que hay 700 diagnósticos al día de cáncer en los niños. Más o menos hay 250 muertes por cáncer todos los días. Y pues bueno, esto es más o menos 91,000 casos en el año de fallecimientos. Afortunadamente, y nos damos cuenta que pues es cuando en realidad vemos que es un problema de salud pública grave. ¿Cuáles estudios existen para detectar el cáncer a tiempo? Pues bueno, vemos, la mayoría de ustedes los conocen, muchos de ellos han escuchado de ellos, cada año a lo mejor se los hacen incluso también los hombres, las mujeres.
la mastografía para detectar cáncer de mama, el Papá Nicolau para poder darnos cuenta antes si hay cáncer cervicouterino y poder diagnosticarlo en una etapa temprana, el antígeno prostático, que es esa muestra de sangre que se hace en los hombres para ver que no esté elevada y no haya sospechas de cáncer de próstata, la endoscopía buscando cáncer de esófago, de estómago, la colonoscopía para el cáncer de colon en todos los mayores de 45 o 50 años, dependiendo de si tienen antecedentes o no. Los marcadores tumorales que se pueden usar como manera de screening en muchos de los casos, la radiografía de tórax para hacer un tamizaje de tumores, sobre todo en pulmón, etcétera. Vemos que existe una gran cantidad de estudios diagnósticos o de tamizaje que se pueden hacer para detectar el cáncer en los adultos. En los niños, ¿qué estudios hay? Pues bueno, la verdad es que ninguno. No hay ningún estudio que nos ayude en los niños a detectar el cáncer de una etapa temprana y que podamos hacer a manera de screening. Y eso es lo que se vuelve un reto para todos nosotros como médicos que tratamos la salud de los niños. Afortunadamente, se puede compensar de otra forma muy importante. Y pues bueno, aquí es donde entran todos los actores que ponen un granito de arena para que los niños puedan diagnosticarse a tiempo y tener resultados felices al final con la curación en la mayoría de los casos. Por ejemplo, la mamá y el papá principalmente, que son los que van a poder detectar en el día a día algunos datos de alarma si los conocen. Obviamente el médico pediatra, que es quien diagnostica a los niños o sospecha de cáncer y lo envía de manera oportuna con un especialista. Y pues bueno, también todos los actores y actrices como maestras, la abuelita que a veces baña a los bebés también, a veces muchos nos ha tocado que son quienes le ven algo raro al bebé y lo traen con nosotros y gracias a eso podemos detectar el cáncer de una manera temprana. Entonces, lo más importante es la revisión, la consulta, el seguimiento con su pediatra, a falta de todos esos estudios que podemos encontrar en los cánceres de adulto que en niños no lo tenemos. Dentro de los tipos de cáncer más comunes que vemos en los niños, por mucho, en primer lugar, tenemos las leucemias. La leucemia es una enfermedad maligna, es un tipo de cáncer en la médula ósea, en el cual se dejan de producir las células de la sangre y pues empieza a haber falla en varios sistemas, dándonos múltiples signos y síntomas, como ahorita lo vamos a ver más adelante. En segundo lugar, después de las leucemias tenemos los tumores cerebrales, los tumores intracraneales, ya sea en el cerebro o en la médula espinal. Y en tercer lugar tenemos los linfomas, que son aquellos tumores de los ganglios linfáticos, sobre todo el tejido linfático, que pueden aparecer tanto en el cuello como en el pecho, en las ingles, en todos los sitios en los que tengamos ganglios linfáticos. Y ya después, en menos proporción, vienen el resto de tumores sólidos que vemos en la infancia, como los tumores renales, los tumores testiculares, los tumores en el hígado, en el hueso, en la piel, en la tiroides, etcétera. Existen muchas campañas y cruzadas que se han hecho como para que el diagnóstico de cáncer sea sospechado siempre por los papás y las mamás antes de que incluso sea un médico quien los diagnostique. Aquí mismo en nuestro país, la Secretaría de Salud cada año hace campañas al respecto. Es de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, nos pone ahí como de una manera un poco más didáctica con dibujos los principales datos clínicos, que ahorita los voy a ahondar un poquito más en ellos, pero a grosso modo, pues bueno, el sangrado que muchos ya conocemos en alguna parte del cuerpo, el reflejo blanco en la pupila del ojo, que aparezca alguna bolita o algún bulto, sobre todo en el cuello o en las axilas, que crezca el abdomen o que haya un aumento de volumen, le llamamos nosotros en el abdomen, un tumor que se pueda tocar, la hinchazón en cualquier parte del cuerpo, sin haber datos de infección, los moretones inexplicables que luego pueden aparecer en varias partes del cuerpo, la palidez, la debilidad de los niños, la pérdida de peso inexplicable o sudoraciones por la noche, los dolores de cabeza, que son persistentes, más si se asocian a vómito, por ejemplo, o también dolores en hueso y articulaciones. Es muy importante mencionar que todos estos síntomas y signos que mencioné siempre, de hecho, la mayoría de las veces va a ser más frecuente que se deban a cualquier otra causa que cáncer. No es lo primero en lo que deberíamos de pensar. Y seguramente si acuden con sus hijos, con su pediatra, no sé, por ejemplo, por fiebre o por dolor en las articulaciones, pues primero va a pensar en cosas más comunes, ¿no? Como alguna infección respiratoria o como dengue, incluso algún tipo de artritis, pero siempre tienen que tener la sospecha de que en caso de que no evolucione de la manera adecuada o no haya una respuesta al tratamiento, siempre el cáncer va a ser una opción y si lo tenemos en la mente va a ser difícil que lo pasemos por alto.
En el caso del sangrado, yo siempre les digo a mis estudiantes y a mis pacientes también que el sangrado es un síntoma, bueno, en realidad es un signo, porque es algo que podemos ver, que nos ayuda a que no hagamos diagnósticos tardíos. ¿Por qué? Porque es muy aparatoso, ¿no? O sea, un niño que está en su casa y está sano y empieza a sangrar de pronto por la boca profusamente o va al baño y hace sangre, es un signo de alerta siempre y el 98% de los papás van a correr a urgencias en ese momento con su hijo. Y eso hace que podamos a veces captar a tiempo o a lo mejor pedir estudios en ese instante y podamos adelantarnos y hacer diagnósticos bien tempranos. Entonces es raro que los papás dejen pasar por alto un sangrado. Digo, a veces uno como adulto pudiera hacerlo, pero cuando se trata de un hijo, casi siempre van a atender a la primera. Este sangrado puede ser por la nariz, que es lo más común, que es lo que más pasa frecuentemente en los niños. La mayoría de las veces no se trata de leucemia, hay otras causas que lo pueden explicar, pero siempre hay que tener en mente que cuando no hay una evolución adecuada o esperada por el médico, es algo que hay que considerar, por lo menos para adelantarnos y pedir algún estudio. El sangrado también por la boca o por las encías, también se puede manifestar en la piel a manera de moretones o hematomas, puntitos rojos en la piel, o incluso también en la orina o en las evacuaciones. Siempre es importante cuando hay algún sangrado a cualquier nivel acudir con su pediatra para un abordaje más amplio y a lo mejor va a hacer algunas preguntas y revisiones para asegurarse de que no sea algo más grave. Aquí les puse algunas imágenes de cómo se ve en la vida real, por ejemplo, los moretones o equimosis, que generalmente son inexplicables, es decir, no es como que el niño haya estado jugando, arrastrándose o se cayó de algún lado o algo, simplemente aparecen de la nada. Pueden ser en brazos y piernas. Se pueden ver así como estos puntitos rojos. También en las mucosas, lo que llamamos nosotros los médicos púrpura húmeda, que es como este tipo de sangrado, pero en las mucosas, es decir, las partes de nuestro cuerpo que son húmedas. Ajá, por ejemplo, en este caso en la boca, en la garganta podemos verlo, y es las formas de presentación más común. Otro signo importante y dato que vemos con relativa frecuencia es el reflejo blanco del ojo. Ustedes se acuerdan, hace muchos años, cuando se tomaban fotografías, a veces nos salían las pupilas rojas, ¿no? A lo mejor en la actualidad ya los más jóvenes no lo han visto por las cámaras digitales, pero antes era muy común esto con el flash. Entonces, esto ayudaba mucho a detectar casos asintomáticos de retinoblastoma, porque en lugar de verse la pupila roja, se veía aquí como en esta foto, la pupila blanca. Y esto generalmente está asociado a un tumor en la retina, el retinoblastoma, que es el cáncer de ojo más frecuente en los niños. Puede aparecer en un ojo o puede aparecer en los dos al mismo tiempo, o con algunos meses de diferencia. En la edad más frecuente cuando esto sucede es en menores de 3 años. Puede ser prácticamente desde el nacimiento hasta 3 años, 4 rara vez. Algo muy importante con otros tipos de cáncer es que en el caso del retinoblastoma es que tiene un componente hereditario muy importante. Esto quiere decir que en las familias que ya hubo un caso de retinoblastoma es más frecuente que se pueda presentar alrededor de ellos, sobre todo hermanos o hijos principalmente. Otro dato que se puede asociar también a la pupila blanca o leucocoria, como se le conoce de manera médica, es la desviación de uno de los ojos, o como llamamos también que hacen viscos, ¿no? Como que un ojo se les va hacia algún lado, y esto a veces en el primer mes de vida, en los primeros 2 meses de vida puede ser normal, pero si es algo que persiste después de este tiempo, siempre es importante solicitar una valoración por un especialista, que es un oftalmólogo en este caso. Y en casos más avanzados, ya cuando el tumor crece mucho y no lo hemos detectado, el ojo puede empezar a hincharse o incluso a abultarse o a sobresalir un poco de la cara. Es muy importante que los pediatras busquen este signo siempre en todos los menores de 2 años. Cada que van a su cita de control de seguimiento de peso, de talla, de vacunas, solamente se requiere un oftalmoscopio, que es un instrumento que la mayoría de los médicos tienen en su consultorio, y pueden estar revisando que tenga la pupila rojita y no blanca como en este caso, ¿no? Pero también los papás pueden ayudar mucho, sobre todo si alguna vez lo detectan tomándole una foto o en algunos ángulos a veces que la luz se ve diferente, es cuando pueden detectarlo y preguntar a su pediatra por ese signo. Aquí hay otros ejemplos de cómo se ve. Por ejemplo, esta pupila de la izquierda se ve roja, como debe de ser, por los vasos y por la sangre que hay en el ojo, y esta es blanca. Aquí hay un tumor en este ojo, en esta retina. Acá abajo también se ve muy clarito. Abajo a la derecha, la pupila roja, que es como se debe de ver cuando les da la luz al ojo, y la pupila blanca en el ojito derecho. Otro signo muy importante son
las llamadas adenopatías o los ganglios inflamados, ¿sí? Ustedes deben de saber que todos los seres humanos tenemos entre 500 y 600 ganglios linfáticos en todo el cuerpo, que son estas bolitas que se ven aquí en el cuello, es el sitio donde más tenemos, pero también hay en las ingles, atrás de las orejas, en el pecho, en el abdomen incluso, cerca de los órganos abdominales, en las ingles, atrás de las rodillas. Generalmente no son palpables, no se pueden tocar, o si se tocan son muy pequeñitos, como el tamaño de una lenteja a lo mejor, menos de 1 centímetro, máximo 1.5 centímetros. Pero todos estos ganglios pueden desarrollar cáncer en algún momento y generar algo que se llama linfoma. ¿Cuándo vamos a sospecharlo? Es importante también que sepan que las infecciones hacen que los ganglios crezcan. Esta es la función de los ganglios linfáticos, que son protegernos de infecciones y son como reservorios o como las casitas de las células que nos defienden, de los leucocitos, los linfocitos principalmente. Entonces, puede ser que tengamos una infección respiratoria o en la garganta o una infección en la piel, etcétera, y los ganglios que están ahí cerca van a crecer y se van a inflamar, y es totalmente normal y esperado. Pero esto no debe persistir más allá de 3 a 4 semanas o una vez dado el tratamiento para la infección que estamos hablando. Si estos ganglios persisten más de ese tiempo, crecen más de 2 centímetros, ahí les puse como referencia un grano de café, pero bueno, pudiera ser como el tamaño de un garbanzo, por ejemplo. Hay varios ganglios que están crecidos juntos, que no disminuyen de tamaño, al contrario, solo aumentan de tamaño, no dolorosos, no hay infección asociada, y si aparte se asocia a fiebre o a pérdida de peso, pues bueno, todos esos son datos de alarma que nos sugieren que puede tratarse de un linfoma y necesita una valoración por el especialista idealmente para revisar completo al niño y ver si hay algún otro dato que sugiera la presencia de linfoma. Lo más probable es que en estos casos primero se solicite un ultrasonido o una radiografía de tórax, dependiendo también del sitio donde esté, y en algunos casos también se va a requerir, si no hay mejoría con el tratamiento, la toma de biopsia, es decir, hacer una pequeña cirugía para mandar a analizar el ganglio y determinar si se trata de un linfoma o no. Es muy importante que siempre que les vean o les toquen ganglios a sus hijos, digo, a veces se van a ver como aquí en la imagen, pero a veces no se van a ver y solamente se van a tocar cuando les tocamos el cuello de los niños. Si hay un ganglio crecido o más, es importante acudir con su pediatra. Digo, hay que estar tranquilos, la mayoría de las veces va a ser alguna causa infecciosa, pero sí puede ayudarnos a que el pediatra esté un poquito más alerta y en caso de que la evolución no sea la adecuada, poder referir al niño con el especialista de manera oportuna. Otro signo muy importante es el crecimiento abdominal, o cuando, pues sí, prácticamente que la panza del bebé o del niño empieza a crecer, puede ser porque está desarrollando un tumor ahí adentro. Es muy importante, pues a veces quien se da cuenta son los que bañan o visten a los niños y deciden acudir con el pediatra, o a veces en la revisión de manera rutinaria del pediatra puede detectarlo al momento de estar palpando el abdomen. Puede o no haber signos o síntomas agregados como estreñimiento, por ejemplo, dificultad para orinar, dolor abdominal incluso. Entonces es muy importante siempre estar al pendiente de este tipo de datos. Estos tumores en la panza de los bebés o de los niños son comunes prácticamente en toda la primera infancia, es decir, desde recién nacidos hasta 8 o 10 años pueden estarlos presentando todavía y hay múltiples causas que pueden explicarlo. Los tumores más frecuentemente que vemos en los niños abdominales está en primer lugar el neuroblastoma, que es un tumor que crece en un lugar que se llama glándula suprarrenal, que son las que están arriba de los riñones y nos ayudan a producir algunas hormonas. Entonces, ese tipo de tumor, neuroblastoma, es bastante común en los niños, ese tumor abdominal. Otro muy frecuente también es el tumor de Wilms, que es un cáncer de riñón. También el hígado puede desarrollar tumores malignos en los niños. También los mismos linfomas pueden estar en el abdomen. Los tumores germinales igualmente también se pueden encontrar en el abdomen. Y los sarcomas, que son los tumores de tejidos blandos que también a veces vemos en los adultos. En los niños también se pueden desarrollar en el abdomen. Entonces vemos que hay un gran número de posibilidades que pueden explicar un tumor abdominal. Pues bueno, obviamente otro dato importante es un tumor visible o palpable. Generalmente aquí pues hay menos duda, ¿no? En el abdomen a veces puede costarnos trabajo palpar un tumor, pero cuando lo encontramos en otro sitio como alguna extremidad o en el tronco, es un poco más evidente y generalmente es difícil que los papás lo pasen por alto, ¿no? Y busquen atención médica pronto.
La velocidad de crecimiento es algo importante. No es lo mismo un tumor que lleva 3 años, 4 años con un crecimiento súper lento. Difícilmente se va a tratar de alguna causa maligna, a diferencia de un tumor o una bolita que empezó a crecer y que lleva 1 mes o 2 meses y cada vez crece más. Eso sí nos preocuparía. El dolor no es un dato que nos ayude mucho. Puede haber dolor o no. Esto va a depender mucho de si hay comprometida alguna parte o algún nervio, por ejemplo, que lo esté originando. Cambio de coloración en la piel tampoco es la regla, pero igual puede también presentarse, sobre todo dependiendo qué tan profundo en el tejido se encuentre. Y también la limitación al movimiento es algo característico, sobre todo en los tumores de hueso, que crecen cerca de la rodilla, que a veces se pueda limitar un poco y a lo mejor vemos al niño que ya no solo tiene dolor, sino que también está cojeando. Todos esos son datos que nos van a alarmar y nos van a hacer, pues bueno, adelantar estudios o a lo mejor para descartar que se trate de un tipo de cáncer de hueso. Aquí vemos en esta imagen un tumor muy característico que crece en la rodilla, sobre todo en los adolescentes, que es el osteosarcoma. Y generalmente provoca mucho dolor y limitación al movimiento también. En el caso del tórax, por ejemplo, en la parte de atrás, también pueden crecer tumores, pero bueno, hay otros sitios también como el cuello, en el mismo oído, en la próstata, en la vejiga, en la vagina. Son sitios frecuentes donde también pueden aparecer cierto tipo de tumores de tejidos blandos como los sarcomas. Entonces siempre hay que tener un muy, muy alto índice de sospecha porque prácticamente en cualquier sitio los niños pudieran tener algún tipo de tumor y las manifestaciones, como se dan cuenta, pueden ser muy, muy variables, ¿no? La palidez y el decaimiento es algo muy, muy frecuente. Aquí sí me gustaría un poco ahondar en eso. Sabemos que la leucemia, pues bueno, es el cáncer más frecuente en los niños y una de las formas en las que se presenta cuando no es el sangrado es esta, ¿sí? Con cierto tipo de anemia. La anemia, recordemos que es cuando los glóbulos rojos en la sangre están bajos, entonces ya no hay un transporte adecuado de oxígeno. Entonces por eso los niños están como aquí en la foto, ¿no? Se quedan dormidos en la escuela, ya dejan de jugar, prefieren estar acostados todo el tiempo, suben las escaleras y se cansan, o caminan o corren media cuadra y también se cansan. Entonces, todos esos son datos de anemia que nos van a obligar como pediatras a tomarles algún estudio de laboratorio para ver si sus niveles de glóbulos rojos se encuentran bien, su hemoglobina. Y bueno, aparte vemos el cambio en la coloración, ¿no? Esto es muy importante preguntarlo a los papás y a los familiares. Digo, como médicos, a lo mejor si es la primera vez que vemos al niño podemos pasarlo por alto, pero la mamá es quien más nos va a saber decir, ¿no? Que a lo mejor ya no lo ven igual o ven algún cambio en la coloración. Otro dato ahí muy importante es también verlas, ver debajo de las uñas o ver los dedos, que normalmente pues, deben estar como rojitos. Generalmente los niños con anemia están pálidas, las manos, los labios, entonces es fácil sospecharlo cuando estamos revisando a un paciente. Igual su corazón también se acelera como mecanismo de compensación, entonces van a presentar taquicardia, entre otros datos que podemos buscar intencionadamente. Dentro de los síntomas neurológicos, todos los que nos van a alertar, pues bueno, es el cambio de comportamiento, el típico niño que a lo mejor hace 6 meses iba muy bien en la escuela, buenas calificaciones, pero de pronto de la nada empezó a empeorar su rendimiento escolar, o a lo mejor se volvió más agresivo, el dolor de cabeza, que obviamente siempre va a ser un dato que nos haga preocuparnos y sospechar que puede haber un tumor cerebral, aunque también existen otras causas benignas más frecuentes. La debilidad en las extremidades, obviamente las crisis convulsivas o las convulsiones, si bien la mayoría de las veces no va a ser un tumor la causa, pero sí hay que estar siempre con ese alto índice de sospecha, o lo que mencionábamos más temprano, la desviación de la mirada, ¿no? Que los ojos no se muevan de manera coordinada y que uno se mueva para otro lado, sobre todo si esto tiene pocas semanas o meses que empezó a aparecer, es algo que sí nos debe de alertar. Entonces, ante cualquier sensación de que las cosas no van bien con sus hijos, siempre es importante acudir con el pediatra para una valoración más extensa. Y ya, si el pediatra también se preocupa de lo que escucha o cuando revisa al niño, pues bueno, va a ser mucho más fácil que podamos adelantarnos y descartar o hacer un diagnóstico de manera temprana. La sudoración nocturna excesiva también es un dato que nos puede orientar a ciertos tipos de cáncer, como el linfoma, por ejemplo, los niños que mojan las sábanas o las almohadas sin que esté haciendo tanto calor, o también esto puede asociarse a pérdida de peso o a fiebre inexplicable, siempre nos va a hacer pensar en ciertos tipos de linfoma. Hay unos niños que sudan también en las noches y también en el día y simplemente siempre ha sido así y siempre están sudando y no necesariamente tienen linfoma. Eso también hay que mencionarlo, pero sí va a ser un dato que nos va a obligar como a revisar
extremadamente y muy completamente a estos niños para descartar que tengan algún tipo de tumor linfático principalmente. El dolor de huesos y articulaciones que ya mencionábamos ahorita, primero hay que descartar otras causas como infecciones, por ejemplo, lo que mencionan también algunos pediatras, los dolores de crecimiento, que es algo controvertido en realidad, pero pues bueno, se ha visto que hay cierto tipo de dolor articular y en huesos como inexplicable que no se puede demostrar con alguna otra causa, entonces por eso hay quienes creen que esto sí puede ser un motivo que les dé dolor a los niños, ¿no? Generalmente el dolor que nos preocupa o que es de alarma es el dolor que incapacita a los niños, que a lo mejor ya dejan de jugar por el dolor, es progresivo, no mejora con paracetamol o con un antiinflamatorio de baja potencia, los despierta en la noche. Todos esos son datos que nos van a preocupar y nos van a hacer pensar que puede haber algo más ahí en el hueso. El dolor de cabeza es algo también bastante común. Sin embargo, la gran mayoría de las veces va a ser secundario a alguna infección o alguna otra causa no maligna. Los datos o los tips aquí que yo les podría dar para saber cuándo preocuparse y acudir con el especialista es cuando el dolor de cabeza despierta a los niños por la noche o cuando está asociado a vómitos matutinos que generalmente van a mejorar el dolor de cabeza que sea de evolución corta, que tiene pocas semanas o meses que se instauró, a diferencia de los dolores de cabeza que llevan 2 o 3 años. Si el dolor empeora al hacer fuerza o a pujar, al toser, al estornudar, también es un dato de alarma. O si se asocia con algún otro dato, síntoma neurológico, como mareos, vómito, etc. Y bueno, ya para cerrar la plática y dejar un poquito de espacio para las preguntas, aquí les puse una guía para detectar a tiempo. Es básicamente como un concentrado de lo que platicamos ahorita y son como puntos a preguntarse como papás cada mes, ¿no? Esta es como una sugerencia para estar viendo todos estos puntos y ver que no haya alteraciones en ninguno de ellos. Si tiene palidez, decaimiento, falta de energía durante el día, si hay algo anormal con los ojos, específicamente la mancha blanca en la pupila, sobre todo en los niños pequeños, si hay sangrado anormal en algún sitio que no haya sido causado por alguna lesión, si en cuello o ingles no hay bolitas o no hay crecimientos ganglionares mayores a 2 centímetros, si el abdomen lo sentimos raro o lo sentimos duro, a veces no se toca como tal una bola o un tumor, pero puede ser que a lo mejor lo vemos más barrigón o que se siente más duro el abdomen, es un dato también de alarma a investigar inmediatamente. Los niños que tengan fiebre que dure más de 10 días y ya recibieron tratamiento médico y sigue con la fiebre y no hay mejoría, totalmente estamos obligados a descartar algún tipo de cáncer y también otras enfermedades inmunológicas, o que haya alguna lesión o anomalía en el resto del cuerpo, ¿no? Llámese bolita, tumor, hoyo, mancha, etcétera, cualquier cosa que veamos que nuestro hijo no tenía y ahora tiene, siempre vale la pena comentársela a su médico para saber qué piensa al respecto y si cree que puede hacer algo más de riesgo. Este es un póster que salió de la Secretaría de Salud, donde vemos un poco a manera de resumen todo lo que les mencioné ahorita. Por ejemplo, estrabismo, que es hacer viscos y sale aquí apuntando al ojo. Gingivorragia, que es sangrado en las encías y sale apuntando a la boca. Entonces es como un cuadro ahí que les puede servir este cartel. Lo pueden encontrar en internet poniendo signos y síntomas de cáncer infantil. Está en diferentes colores, pero para tener como presente siempre los sitios en los que tenemos que tener un alto índice de sospecha. Y bueno, ya para resumen, los síntomas importantes, pues bueno, en los cánceres más comunes, por ejemplo, en leucemia, pues tenemos la palidez, los sangrados, la fiebre, va a ser lo que principalmente vamos a ver. Quizá agregaría ahí el dolor de huesos también. En el caso de los tumores cerebrales, el dolor de cabeza, mareos, visión doble, vómitos, debilidad, etc. En el caso de los linfomas, los ganglios crecidos, principalmente en cuello, axilas o ingles. Si aparte se agrega fiebre, sudoración, pérdida de peso, pues bueno, la sospecha es mayor, ¿no? Recordemos que no tiene que tener todos los síntomas, puede tener solamente uno y a lo mejor poderlo detectar en ese momento, ¿no? En el caso del tumor de Wilms o tumor en el riñón, pues el crecimiento del abdomen, puede haber sangre en la orina, puede haber hipertensión. Es muy importante que los pediatras cuando revisen a los niños por cualquier otro motivo, siempre estemos revisando la presión arterial. No es una conducta como muy habitual en los niños, generalmente en los adultos siempre se hace, pero en los niños debe empezarse a hacer cada vez más. Y en el caso del retinoblastoma, pues ya vimos que tanto la pupila blanca como el ojo saltado o hacer viscos, todo eso también nos puede orientar hacia esta enfermedad. Y bueno, la supervivencia en el cáncer infantil, esta es una gráfica, tiene ya más o menos como 8 años, de hecho ahorita debe ser un poco mejor,
pero vemos la gráfica y es el porcentaje de pacientes que se pueden curar cuando se da un tratamiento oportuno en el mundo, ¿no? Por ejemplo, la leucemia aguda linfoblástica, vemos que tiene una supervivencia del 90%. Quiere decir que 9 de cada 10 niños se pueden curar en los países desarrollados. La sobrevida o la supervivencia global es del 83%, quiere decir que 83 de cada 100 niños con cáncer se pueden curar. Entonces, se dan cuenta, aquí es cuando toma mucha importancia el diagnóstico temprano. Si a nosotros como médicos especialistas nos llegan estos pacientes de una manera temprana, podemos hacer el diagnóstico antes de que la enfermedad esté muy avanzada, las posibilidades de curación son mucho mayores que las de que no se pueda curar, ¿no? Y entonces ya tenemos que empezar a preocuparnos por otras cosas como los efectos secundarios o los riesgos que tienen estos niños después de sobrevivir al cáncer en los años que vienen después. Vemos ahí los que tienen pronóstico más bajo, como la leucemia mieloblástica aguda, 65%. Aún así, si la comparamos con otras enfermedades malignas en los adultos, puede no ser tan baja. Por ejemplo, los tumores óseos, ¿no? El osteosarcoma, que también está alrededor ahí de los 70%. Y pues bueno, nada más para recordarles el 15 de febrero, que es el Día Mundial del Cáncer Infantil. Afortunadamente se hacen muchas actividades y muchos eventos en todo el país para conmemorar esto. Y pues bueno, teniendo esto siempre en mente, tanto el personal de salud como toda la gente que está alrededor de los niños, creo que podemos ayudarlos mucho y poder en una manera temprana darnos cuenta si pueden padecer alguna de estas enfermedades. Muchas gracias. Muy bien, y doctor, estoy aquí para si hay alguna pregunta. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Sí, efectivamente nos han estado haciendo algunas preguntas a lo largo de la presentación, doctor, y si me da oportunidad, pues se las realizaré. Nos pregunta María, ¿hay niños que sangran constantemente por la nariz? Siempre dicen que es por el calor. ¿Sería conveniente llevarlos al doctor? Sí, es muy importante saber que se le llama epistaxis al sangrado por la nariz. Hay niños que están predispuestos a tener esto muy frecuentemente. Yo siempre les explico que hay 3 causas, por lo menos bien frecuentes, antes de pensar en cáncer o en leucemia. Una, por ejemplo, cuando tienen infecciones de repetición, que a cada rato están con moco. En los niños es muy común que estén como moqueando todo el tiempo. Este moquito se seca por adentro de la nariz y se puede, con cualquier tocarse la nariz o picarse la nariz, se puede desprender la pared, digamos, donde tenemos vasitos, venitas, arterias, y esto puede hacer que estén sangrando continuamente. También están mucho de la mano ahí la rinitis alérgica, los niños que están todo el tiempo estornudando, rascándose la nariz. Entonces tienen su mucosa por adentro de la nariz muy, muy seca y esto hace que el sangrado sea bien común. El calor luego, como bien dice, puede incrementar estos eventos. La gran mayoría de las veces va a ser alguna de estas causas, ¿sí? Ya si se trataron estas causas, si se dio tratamiento, se hizo el diagnóstico y persiste este sangrado, sí es muy importante ya irnos como al siguiente escalón diagnóstico y a lo mejor pedir un par de estudios de sangre para ver que no haya problemas con la coagulación o con las plaquetas. Y bueno, eso a lo mejor nos puede dejar un poquito más tranquilos de que no estamos sospechando de algo como leucemia, pero a lo mejor ese paciente sí va a requerir ya manejo un poco más especializado por un otorrinolaringólogo, que es el especialista en esta zona y que puede revisar más a fondo y hacer algunos tipos de procedimientos como cauterización para evitar que esto esté pasando muy, muy seguido. Muchas gracias, doctor. Naida nos dice, buenas tardes, muy buen tema, con un gran profesional, pero sobre todo un excelente ser humano con sus pacientitos y las familias de los pacientes. Muchas gracias, Naida, por vernos. Muchas gracias. En esta plataforma. Doctor, también nos pregunta José, en algunos medios se ha publicado que el consumo de azúcar refinada es un factor de riesgo para que se desarrolle el cáncer, no solamente en los niños, sino también en la población en general. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, en realidad esto afortunadamente en los últimos años ha tenido cada vez como más boom y es algo muy importante porque en realidad más que haber una relación directa entre el cáncer y el consumo de azúcar refinada, hay problemas mucho más graves antes que los pacientes puedan desarrollar cáncer y es la obesidad, ¿no? Uno de ellos. Y la obesidad per se, como tal, por supuesto que es un factor de riesgo para desarrollar cáncer, tanto en los niños como en los adultos. Entonces, no es tanto la relación directa que hay en consumir azúcar refinada y que esto nos va a dar cáncer o va a empeorar el cáncer, porque también es otra de las creencias que existen, pero definitivamente tenemos que hacer algo para detener un poco el consumo de esto, porque de una manera indirecta sí nos está provocando un incremento en los casos. Muchas gracias, doctor. Nos habló un poco del osteosarcoma y justamente en relación a esa pregunta nos pregunta María Elena,
Buenas tardes. ¿Cómo se puede confundir el dolor de un cáncer con del dolor del crecimiento que tienen los niños? Sí, justo lo que les mencionaba, el dolor de una causa maligna o de un cáncer es un dolor intenso, intensísimo, persistente, generalmente no mejora con los analgésicos, generalmente despierta a los niños, no los deja dormir, puede ser que estén cojeando, afecta mucho su calidad de vida, a diferencia de lo que menciona el dolor de crecimiento, que es más bien un dolor que es más por las noches. A veces nos toca que los papás o la mamá le dan masaje a los niños o les ponen crema y con eso mejoran, o a lo mejor a veces les da un paracetamol y con eso también mejora el dolor. Generalmente pueden dormir bien durante la noche y no se afecta su calidad del día. Durante el día están jugando, corriendo, etcétera, y al final del día es cuando les empieza a doler un poco más. Otra pista también sería que generalmente el dolor maligno es unilateral, casi siempre solamente es en un solo sitio y siempre es el mismo, a diferencia del otro tipo de dolor de causas benignas o idiopáticas que le llamamos nosotros, que generalmente es de los dos lados, ¿no? Y es un poco más simétrico. Esos serían como los datos que podría darle, pero si queda mucho la duda y la sospecha de un tumor de hueso es alta, generalmente solicitamos una radiografía para ver el hueso y eso nos da muchos datos también sobre todo para descartar alguna causa ahí maligna. Muy bien, doctor, muchas gracias. Jessica nos pregunta, hola doctor, excelente tema. Una duda, ¿todas las manchas blancas en los ojos son malas? Yo creo que aquí hay que aclarar ese punto, doctor. Sí, bueno, obviamente no es normal ninguna mancha blanca en el ojo, y en el ojo me refiero en este caso a la pupila. Ajá, o sea, lo que se ve a través de la pupila, que se vea blanquecino, eso no es normal, pero no todo va a ser un tumor. Si es su pregunta, hay algunas causas, por ejemplo, cuando está el cristalino afectado, por ejemplo, o el iris, etcétera. Hay muchas patologías del ojo que no es el tema, obviamente, pero puede haber cataratas, por ejemplo, cataratas congénitas en los bebés, y eso nos puede dar como un diagnóstico erróneo, retinoblastoma. También hay en los bebés que nacen prematuros, por ejemplo, que tienen mucho daño por el oxígeno, algo que se llama retinopatía del prematuro, también pudiera ser algo que nos pudiera confundir. O cierto tipo de infecciones o parasitosis en los ojos, como la toxocariasis, también es otra causa del ojo blanco. Entonces, es bien, bien importante siempre que vemos una pupila blanca, inmediatamente mandar a ese paciente con un oftalmólogo pediatra, idealmente para una revisión rápida. Y ellos que generalmente nos pueden dar el diagnóstico sin tener que hacer biopsia ni hacer otra cosa más que una exploración bajo sedación. Perfecto, sí, doctor. Esto que dice es muy importante porque justamente hay una persona que nos está comentando, dice Karen, ¿una biopsia de los ganglios nos puede ayudar para descartar presencia de cáncer? Ojo, no todos los ganglios se deben de biopsiar, por eso es importante acudir a consulta con los profesionales, ¿correcto, doctor? Sí, exacto. De hecho, la gran mayoría de las veces que nos llega algún paciente con los ganglios crecidos, afortunadamente, eso es alguna causa infecciosa, se inflamaron los ganglios por algún virus, por alguna bacteria, y generalmente con el tratamiento que dejamos, en 1 o 2 semanas, el ganglio ya disminuyó de tamaño, ¿no? O a veces ya hasta desapareció. Incluso a veces cuando algún médico general nos manda un paciente que detectaron con los ganglios crecidos, a veces pasa que lo vemos 7, 10 días después y ya no los tiene, ¿no? Entonces es algo que, bueno, no sabemos qué fue, pero sabemos que no era un linfoma, porque un linfoma, independientemente de lo que le demos, va a seguir creciendo y creciendo. Y aquí quisiera mencionar algo muy importante. Hay algunos medicamentos que pueden retrasar el diagnóstico de cáncer. Eso sí hay que mencionarlo, y sobre todo para los médicos, si es que nos están viendo por aquí también. Los esteroides, por ejemplo, como la prednisona, la hidrocortisona, en cualquier vía, ya sea tomada, jarabe, crema, etcétera, todo eso, generalmente el cáncer, algunos tipos de cáncer, sobre todo la leucemia o el linfoma, pueden responder parcialmente a este tipo de esteroides. Entonces, nos puede ser que el diagnóstico tardemos más en hacerlo porque a lo mejor el paciente empieza a mejorar y nos quedamos tranquilos y después es mucho peor. Entonces, si existe la mínima sospecha de que pueda haber algún tipo de cáncer, hay que evitar usar estos medicamentos cuando vemos a un paciente de primera intención. Muy bien, doctor, muchas gracias. En los pacientes adultos, aquí nos están preguntando, es muy común o se relacionan algunos alimentos con el desarrollo de ciertas enfermedades crónicas degenerativas, predisposición a algunos tipos oncológicos, y nos preguntan que si en los niños algún tipo de alimentación tiene esta predilección para desarrollar algún tipo de cáncer en los niños. Es muy buena pregunta. Mira, la realidad es que el cáncer en los niños, como les mencionaba al principio, es muy diferente en cuanto al diagnóstico, tanto como en las causas, ¿no? En los adultos vemos que el tabaquismo, pues bueno, provoca cáncer de pulmón. A lo mejor
Múltiples parejas sexuales sin protección, PPH puede relacionarse con cáncer bicuterino, el alcoholismo con la cirrosis y los tumores en el hígado. En los niños, como generalmente se requieren muchos años para que este tipo de mutagénicos puedan desarrollar cáncer, hay muy poco al respecto en ese sentido. Y no hay como algún alimento en especial que se relacione, ¿no? Digo, últimamente, en los últimos años se ha mencionado ya un poco más el papel de las carnes procesadas, hablando de embutidos, carnes curadas, etcétera, salchichas, tocino, todo eso. Y sí se ha visto un incremento en cuanto al riesgo, pero de cáncer de colon específicamente, que es un cáncer de los adultos. Entonces, en los niños, la gran mayoría de las veces que se desarrolla un cáncer es multifactorial, es decir, debe haber una predisposición genética y aparte probablemente algún factor como externo que puede desarrollar ciertos tipos de cáncer, ¿no? Incluso hasta alguna enfermedad genética. Entonces, no hay como esa relación tan estudiada para decir, hay que evitar comer esto para que el niño tenga cáncer, no se conoce. Muy bien, doctor, muchas gracias. Mariano nos pregunta, ¿a qué edad deberíamos comenzar a estar especialmente poniendo atención a los signos y síntomas del cáncer en nuestros hijos? Desde el día 1 de vida, porque también existe cáncer en los recién nacidos. No es algo muy frecuente, pero sobre todo el retinoblastoma y ciertos tumores en el riñón pueden aparecer desde la etapa neonatal o en los primeros meses de vida. Entonces, una vez que el niño nace, de ahí hasta en adelante. Muy bien. Alejandro nos pregunta, si notamos alguno de estos signos o síntomas que nos platicó, ¿cuál es el procedimiento recomendado? ¿Debemos ir directamente a un oncólogo pediatra o primero con un pediatra? Generalmente, como la gran mayoría de las veces que encontremos muchos de estos síntomas y signos, no se va a tratar de cáncer, digo, por probabilidad y por epidemiología. Creo yo que es bastante adecuado acudir con su pediatra, ¿no? Y sobre todo si tienen un pediatra como de cabecera y en quien confían, creo que vale mucho la pena acudir con ellos y ellos generalmente tienen muy buena relación con todos nosotros los oncólogos y una relación directa. Entonces, si a mí un pediatra me dice que vio un paciente que tiene sospecha de cáncer, tratamos de al día siguiente estarlo revisando. Generalmente no dejamos que pase mucho tiempo. Incluso hasta en la parte institucional pública es un tema que sí creo que es una fortaleza en nuestro sistema de salud, porque generalmente estos niños ya cuando un médico lo sospechó, son evaluados por un subespecialista muy pronto. Entonces yo les recomendaría acudir con su pediatra de primera intención, sobre todo si ya tienen uno, ¿no? Con quien acuden a sus citas de seguimiento. Muchas gracias, doctor. Jonathan nos pregunta, doctor, sé que es muy prematuro, pero ¿existe alguna evidencia de que las vacunas contra COVID desarrollen algún tipo de cáncer? No, hasta este momento no. Digo, al final es algo con muy poca evolución. Estábamos, a lo mejor hace 4 años ni siquiera teníamos una vacuna y de pronto en este tiempo se desarrollaron vacunas de múltiples marcas y se aplicaron y se vieron efectos secundarios y todo. Pero bueno, como cualquier otra cosa, habría que dejar pasar muchos años para darnos cuenta, ¿no? Pero pues si se usó un mecanismo para desarrollar vacuna como muchas otras vacunas se han hecho antes, no tendría por qué haber una relación con el cáncer directamente. Pero sí, Muy efectivamente, bien. pues es muy prematuro ahorita poderlo como asegurar, ¿no? Así es, doctor. Esta pregunta se me hace muy interesante, doctor, sobre todo en el aspecto de cómo manejar la información para con los niños. Nos pregunta Gabriela, ¿cómo podemos hablar con nuestros hijos sobre la posibilidad de realizar pruebas sin causarles ansiedad o miedo? Pues esa sí es una pregunta difícil, la realidad. Digo, yo lo hablo desde el sentido de dar informes a los niños o de su tratamiento y eso ya cuando hay diagnóstico. Me imagino que aquí ella se refiere a cuando apenas hay como la sospecha, ¿no? O vamos a hacer algún estudio. Yo creo que va a depender mucho de la edad de los niños, ¿sí? A lo mejor a partir de los 5 o 6 años puede ser que los niños de alguna forma empiecen cada vez más a entender por qué es importante hacerlo. Creo que yo un tip que les daría a todos ustedes es no condicionar a los niños a que si te portas mal te van a poner una vacuna, si te portas bien te voy a dar dulces y jugos y todo eso. Entonces creo que es algo como erróneo que hacemos un poco. Entonces los niños siempre cuando se están acostumbrados a esto y le hacemos un estudio o le ponemos una vacuna, se confunden, ¿no? Porque dicen, ¿qué hice mal? ¿Por qué me están castigando haciéndome este tipo de tratamientos, ¿no? Eso es algo que entienden mucho los niños con diagnóstico de cáncer y lo entienden de una manera como más prematura, porque maduran un poco antes, ¿no? Porque se exponen a cosas muy complicadas. Pero creo que ese sería como el primer paso a seguir, ¿no? No decirles a los niños que los amenacen con los piquetes, porque al final todo eso, pues, es por su bien, ¿no? Y es para descartar alguna enfermedad que estamos sospechando.
Así es, Doc, muchas gracias. Patricia nos pregunta, después de un tratamiento exitoso, ¿cuál es el seguimiento recomendado para asegurarnos de que el cáncer no regrese, doctor? Generalmente, cuando hay alguna recaída o una recidiva o que el cáncer regresa, lo hace en los primeros 2 o 3 años a partir de que se dejó de dar tratamiento. Ajá, esto va a ser bien variable dependiendo de qué tipo de cáncer estemos hablando y en qué etapa estaba, ¿no? Cuando teníamos un cáncer muy avanzado, en una etapa muy avanzada, por ejemplo, una etapa 4, pues es mucho más probable que el paciente vaya a presentar un regreso de la enfermedad o una recaída que si a lo mejor era una etapa 1, ¿no? Entonces, generalmente lo que hacemos la mayoría de los oncólogos es, pues hasta 5 años podemos estarlos todavía revisando a los pacientes, tanto de manera en exploración clínica como solicitud de estudios, ¿no? El primer año generalmente sí es así como muy seguido, a lo mejor una cita mensual con estudios de sangre o de imagen, dependiendo del tipo de cáncer que haya sido. Y conforme pasa ya el segundo o tercer año, a veces vamos espaciando un poquito más estos estudios porque también entendemos que son procedimientos que pueden ser molestos para muchos de ellos, sobre todo si son aspirados de médula ósea o si son tomografías o resonancias que requieran sedación, hasta que generalmente el paciente cumple ya 5 años de seguimiento libre de la enfermedad, podemos nosotros casi concluir que se encuentra curado y es cuando damos de alta a estos pacientes, pero siempre tratando de llevar una continuidad, ya sea con su pediatra o con su médico de adultos, ¿no? Si fuera el caso, sobre todo cuando hablamos de los adolescentes. Muy bien, doctor, muchas gracias. Yo creo que dentro de los cánceres infantiles, el que más reconocemos por películas, por comentarios, por series y por toda la información que circula, doctor, pues es justamente el linfoma, la leucemia, perdón. Y justamente nos pregunta Raúl, en el caso de la leucemia, doctor, ¿cuáles son los síntomas iniciales más sutiles que podrían confundirse con una infección o con una enfermedad infecciosa como virus o una anemia? La realidad es que, o sea, pareciera como muy fácil digo, a mí me llegan los pacientes cuando ya alguien lo sospechó y en realidad para mí ya no es tan complicado, ¿no? Ya alguien les dio tratamiento que no funcionó y les hicieron estudios y generalmente ya cuando llegan conmigo es para hacer un aspirado de médula ósea y confirmar el diagnóstico. La verdad es que creo que hay que darle mucho su papel al pediatra que revise a ese paciente primero, porque todos los pacientes que nos llegan ya para diagnosticar con cáncer ya pasaron por un pediatra o por 2 o por un médico general o por un médico familiar, etcétera. Entonces, la verdad es que yo nunca juzgaría al primer médico que vio a ese niño porque, como te mencionaba, ¿no? Puede haber muchísimas causas, o sea, puede ser que el papá en retrospectiva diga, es que yo lo llevé con este doctor y tenía fiebre ya y no me dijo que podía hacer leucemia. Pues no, probablemente si yo hubiera visto a ese niño también en primer lugar por fiebre, tampoco hubiera pensado en leucemia. Esto es un poquito más como de dar algunos días de tratamiento y ver si hay respuesta o no. Creo que aquí el seguimiento es la palabra clave, ¿no? O sea, que el pediatra que trata a un niño y que a lo mejor no está muy seguro del diagnóstico, pero quiere ver cómo responde al tratamiento, a lo mejor citarlo en 5 o 7 días para ver si mejoró, ¿no? Si no mejoró con el tratamiento que le di, pues inmediatamente mandar a ese paciente al siguiente nivel de atención. Entonces, es algo difícil de decir, pero bueno, puede ser fiebre, puede ser a lo mejor el niño empieza cada vez a cansarse o a estar más decaído, cualquier cambio que veamos ahí, siempre va a ser importante sospecharlo. Y bueno, lo que les mencionaba, ya cuando hay una hemorragia o algún sangrado en alguna parte, generalmente pues es más fácil todo el proceso, ¿no? Porque es algo muy, muy aparatoso y muy difícil para los papás también de ver. Pero hay muchas formas diferentes como se puede manifestar. Yo creo que la más importante, doctor, le acaba de comentar, es el seguimiento por parte de un personal de salud. Sabemos que el pediatra no solamente ve a los niños cuando están enfermos, llevan un proceso de crecimiento, de desarrollo, lo que normalmente conocemos como control del niño sano, ¿sí? Exacto. Y esto es muy importante que lo hagamos como padres, como abuelos, como familiares, porque qué mejor que un médico que ha visto la evolución del peso y de la talla de un niño, sabe identificar tempranamente aspectos muy importantes que a lo mejor como padres pasan desapercibidos, perímetros, cosas importantes que para los pediatras pueden ser una bandera amarilla que les haga sospechar y que no cuando nosotros como padres o como familiares lleguemos a la consulta por a lo mejor sentirle el abultamiento en el abdomen o ver una situación de sangrado, de hemorragias, de pérdida de peso. Ellos lo van a identificar de una forma muy temprana y yo creo que pues sería lo más indicado que no perdamos ese seguimiento con nuestros pediatras.
Sí, exacto. Creo que ahí diste en el punto, Doc. Es muy importante tratar de hacer esa cultura de que los niños tengan a su pediatra, ¿no? Y que sea con quien los papás confíen. Y si a lo mejor con el pediatra que les recomendaron no hicieron clic y no le confían suficiente, pues entonces que busquen a otro para que se queden con él. Pero eso es algo muy importante, que tengan también paciencia y confíen en su médico, porque nos pasa a veces de que van con un médico y a lo mejor algo no les gustó o el niño no evolucionó como ellos esperaban y se van con otro médico y se van con otro médico y en 10 días ya vieron 3 pediatras diferentes. Creo que no es una práctica que hay que estar como promoviendo, porque como bien dices, o sea, no hay como el médico que te conoce perfectamente estando sano, entonces podrá más fácilmente darse cuenta de que algo no va bien y pues bueno, referir al paciente de una manera oportuna. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, Carla nos pregunta, doctor, ¿existe una correlación entre las infecciones frecuentes en la infancia y el riesgo incrementado de padecer cáncer de adulto, como por ejemplo cáncer de pulmón en personas que fueron muy enfermizas? En realidad, mira, el cáncer de pulmón es un cáncer de adultos. Desconozco totalmente si haya esa relación. No creo que, digo, por la cuestión de la forma en la que se desarrolla el cáncer de pulmón, que la haya, pero sería algo que sería importante preguntarle a un oncólogo de adultos. Lo que sí te puedo decir es que hay varias teorías y varios incluso como investigaciones que los niños que se exponen de manera temprana a múltiples infecciones, sobre todo por virus, por ejemplo, los niños que van a guardería, se ha visto que tienen esto un factor protector en la presentación de leucemia, por ejemplo. Entonces, a diferencia del niño que nunca se enferma y que está en su casa y que no sale para nada, y que a lo mejor a los 4 o 5 años tiene una infección por algún virus, su respuesta inmunológica es tan exagerada porque no está acostumbrada a las infecciones, que se ha visto que esto pudiera incrementar un poco el riesgo de desarrollar leucemia. Entonces, en cuanto al cáncer infantil, a ciertos tipos de infecciones parecieran como ser como un efecto protector, ¿no? Obviamente hay virus que pueden hacer que se desarrolle cáncer, como el virus de Epstein-Barr, que es uno de los más conocidos, pero esa sería la relación que yo le podría decir. Con el cáncer de pulmón no lo sé. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor. No me queda más que agradecerle su tiempo. Precisamente hemos platicado mucho en estos webinars la cultura de la prevención y estos días conmemorativos no es para festejarlo, justamente es para crear esta conciencia en la población sobre la importancia de identificar tempranamente ahora sí que los signos y síntomas, como bien fue la plática, de aquellas personas que pueden ser vulnerables o que están padeciendo este tipo de patologías y que de una manera muy oportuna ustedes como médicos especialistas puedan abordarlos, doctor. ¿Algo con lo que desee concluir, doctor? No, bueno, pues nada más recalcar esa parte, ¿no? De que la relación que haya con su médico es lo más importante y a falta de estudios de screening que podamos estarles haciendo, porque incluso si los hubiera, ya lo hubiera que estar picando a los niños cada 6 meses o haciéndoles algo parecido a un Papá Nicolau o a una mastografía, ni siquiera estoy seguro que la mayoría de los papás quisiera hacerlo, ¿no? Entonces, lo único que tenemos a la mano es el control de niño sano, como lo marca la Academia Americana de Pediatría, muy frecuente el primer año, por lo menos cada mes, y después a lo mejor espaciarlo un poco más, pero que nunca se pierda eso, ¿no? Y que puedan estar yendo con su pediatra a medirlos, a pesarlos, a vacunarlos, a pesar de que tengan 3 años, 5 años todavía, ya dependiendo de la recomendación de cada uno de ellos. Creo que esa es el arma más importante que tenemos y hay que usarla para poder detectar a tiempo el cáncer en los niños. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. No me queda más que agradecerle mucho su tiempo. Este foro precisamente es para llegar a todo el público, en este caso a los padres de familia. Doctor, pues a nombre del Tal Médica Campestre, quiero entregarle el presente reconocimiento por su valiosa participación en el webinar de hoy y esperamos contar con su participación en futuros eventos, doctor. Muchísimas gracias. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias a ustedes y pues bueno, gracias a todos por sus preguntas y su atención. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, y gracias a todos ustedes que nos siguen a través de esta plataforma. Les recuerdo que en el apartado de folletos justamente podrán descargar la revista Salud y Felicidad. Justamente seguimos conmemorando la festividad del Día del Amor y la Amistad que acaba de pasar y pues bueno, encontrarán así como otros temas de interés y lo podrán compartir a través de sus redes sociales con quien ustedes gusten. Y bueno, la próxima semana también tenemos webinar y justamente tenemos como invitado al doctor Luis Gerardo Morales Galina. Vamos a hablar sobre los mitos y las realidades de las varices. El doctor es especialista en angiología y cirugía vascular, entonces un tema también muy interesante. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Pablo, y gracias a todos desde casa.